Con este video vamos a terminar de concluir todo lo que tenía que ver con este primer acercamiento y abordaje a la armonía modal. Siempre desde una mirada diatónica, o sea, de lo que pasaba dentro del ámbito de cada uno de los modos. El modo lócrio es el más disruptivo, no termina de ajustarse ni a las características ni a las reglas como la habíamos visto en el resto de los modos, y por eso preferí dejarlo para este último video, con la finalidad de que quede lo más claro posible todo lo que hace a la esencia de la armonía modal y que lo puedan ver de lleno en los dos videos anteriores. Por último, en la segunda parte de este video les voy a dejar una síntesis con el objetivo de ir dejando las bases para poder seguir avanzando en otros videos ya desde una mirada, de un abordaje más amplio y cromático, que es lo que sí hace a la esencia de la armonía modal. No me voy a extender más, sin más preámbulo, los invito a que me acompañen con este video. El modo lócrio es muy inestable. Incluso no hay un consenso que le otorguen su autonomía como sistema, como si lo veníamos viendo con el resto de los modos. Y esto se debe al hecho de que su eje central, o sea, el primer grado y su acorde derivado, que es disminuido, se basan en un tritono y como tal tiene una tendencia imperiosa a resolver hacia cualquier grado o acorde que tenga cerca, ya sea o no diatónico. En consecuencia, el modo siempre va a estar en un estado de crisis constante, siempre acechado por cualquier tipo de acorde que le pueda disputar ese intento de soberanía sobre sí mismo que va a intentar mantener. Es un modo que está más allá del abismo, y esta metáfora me refiero al hecho de que el canon de reglas de comportamiento de análisis no se pueden aplicar en este modo, ya que se encuentra en una suerte como de singularidad, donde las leyes no funcionan en este modo, como si en mayor o menor medida podían acomodarse el resto de los modos. Tal vez, aunque no exento de cierta subjetividad, podría haber un comportamiento opuesto al resto, no exento de subjetividad porque no hay mucho material que lo convalide. Su carácter es de una oscuridad encandilante, una oscuridad totalmente enceguecedora. Tiene cierta reminiscencia en parte con el modo frigio, que es su vecino, pero a diferencia de este que está todavía dentro del umbral,
su carácter no nos sugiere nada, no nos alerta de nada, ya que nos transmite un estado de impacto y de implosión constante. Un movimiento sobre sí mismo, así como el perro que se come la cola, de carácter hipnotizante. Al menos desde el punto de vista armónica, no claro está en lo rítmico. Es un modo que técnicamente va a tener la nota característica ubicada sobre uno de los grados del acorde, sobre el acorde principal, el primer grado, y más precisamente el quinto grado bemol. A diferencia del resto, donde la nota característica siempre se ubicaba en un grado ajeno al radio de circunferencia del primer grado. Nosotros lo que veníamos viendo era que en el resto de los modos siempre íbamos a tener dos acordes asociados a la nota característica y un tercero que era el acorde disminuido que teníamos que evitar. Pero en este modo se da el efecto contrario, ya que el acorde disminuido no solamente es el primer grado, sino es todo lo que tenemos que repetir para poder validar y volver a revalidar constantemente ese estado de estabilidad tan frágil y precario que ya de por sí nos ofrece el modo. Siguiendo con el aspecto técnico, las secuencias van a estar siempre alrededor del primero y recursos como los obstinatos melódicos, los pedales sobre el primer grado, que eran frecuentes y que son parte de todos los modos, claro, en este modo nos van a servir como una herramienta más nuestra mochila para poder de alguna manera reforzar esa sensación de gravedad en el modo. Las secuencias entonces van a tener que ser siempre a partir del primero y dentro de los tres grados que se forman, dentro de los tres acordes asociados a esta nota característica que se van a formar además sobre el primer grado, vamos a tener por un lado el primero disminuido que ya sabemos, el tercero bemol menor y el quinto bemol mayor, que es un acorde brillante por su condición y que ubicado sobre un grado que es oscuro, el quinto bemol, logra una sonoridad muy particular, muy interesante, con cierto grado de estridencia. La sonoridad podría llegar a sonar así. El concepto de acorde pivot en este modo no va a funcionar, o en el mejor de los casos podría llegar a aplicarse como un acorde de paso, ya que como lo decía anteriormente, cualquier acorde o grado que esté fuera de la circunscripción del primer grado va a atentar contra este, porque lo que generaban los acordes asociados a la nota característica era tensión, pero en este modo se da en sentido opuesto, es reposo, y en consecuencia harían que el modo implosione sobre sí, se diluya. Sin embargo, de todos los grados que podrían estar dentro de ese radio que nosotros veníamos viendo como los grados de acorde pivot, el sexto bemol, que es un acorde también brillante por su condición, porque es mayor, y que está ubicado en un grado menor que ya habíamos empezado a ver en el eólico y en el frigio, cobra cierto grado de interés y de relevancia asociado, por lo menos de acuerdo a mi experiencia, hacia el quinto bemol, generando un efecto muy interesante que podría sonar con un poquito de suerte así. De esta forma podríamos crear una secuencia parecida a lo que podría llegar a ser un bump o una estructura minimalista que de acuerdo a nuestro grado de destreza que podamos lograr y el gusto de sentirnos conforme con lo que podamos lograr, podríamos desarrollar algún tipo de situación musical. El sistema modal es una suerte de coalición
de un grupo de escalas más bien conocidas como modos, que aunque todas con una conformación interválica diferente que le da un tinte y una distinción particular cada una del resto, van a estar igualmente emparentadas, ya que se van a formar a partir de la disposición variable de una misma estructura subyacente. Este tipo de situación ya lo podíamos reconocer en la tonalidad, donde había una interacción de varias escalas, aunque en esencia a partir de dos modos. En la modalidad esto se va a repetir, pero con la posibilidad de extenderlo incluso a 7 modos diferentes. Su origen es muy antiguo y durante mucho tiempo el sistema modal fue en esencia pura y exclusivamente melódico, hasta que en algún momento empezó a evolucionar hacia un sistema armónico, que es el punto que a nosotros nos interesa para esta serie. Pero esta primera etapa no va a cobrar su verdadero auge y relevancia, ya que va a quedar opacada por la simultánea transición hacia el sistema tonal. Finalmente van a volver a cobrar auge, ya con las características que le son propias y que estamos viendo en esta serie. El sistema modal es muy similar al tonal. De hecho, este último evoluciona a partir de esto. Ambos se basan en la posibilidad de reconocer y de jugar con las relaciones de tensión y reposo, partiendo siempre de un núcleo, un eje central, que es el primer grado, que en la tonalidad lo conocíamos como tónica, y a partir de este, de la influencia y del grado de atracción que va a generar hacia el resto de los grados. La diferencia más grande está justamente en la potencia, en la influencia que va a generar este núcleo hacia el resto, ya que en la tonalidad vamos a ver cómo esa atracción es mucho más hegemónica, al punto tal que aún no estando presente, siempre va a estar en forma omnipresente, generando esa necesidad de regresar hacia ella, y no así en la modalidad, donde va a tender siempre a diluirse, a desvanecerse, y en consecuencia, dependiendo del modo, vamos a tener que tratar de revalidarlo en mayor o menor medida. Técnicamente, esto sucede porque en la tonalidad podíamos contar con una doble polaridad constituida por dos notas características que más precisamente se formaban a partir del cuarto y del séptimo grado, y que estas asociadas en un intervalo muy disonante pero peculiarmente muy fácil de reconocer, que es el tritono, iba a ejercer una fuerza en base a una tensión extrema y completa, asegurándonos ese regreso hacia la tónica, ya sea por una u otra vía de este tritono, de alguna de estas dos notas características, más precisamente hacia el primer grado o el tercero, que se formaba a partir de su acorde derivado. En la modalidad esto no va a suceder, ya que vamos a poder contar solamente con una de estas dos notas características y no ambas en forma simultánea a través del tritono, y en consecuencia los grados y acordes derivados a estas van a tener una tensión incompleta, pero relativa al fin, que es lo que a nosotros sí nos va a importar. La nota característica es coyuntural a nivel modal, ya que por un lado nos va a marcar la conducta, el comportamiento de cada modo, pero también su estructura. La nota característica va a tener un movimiento de resolución esperado por grado conjunto, o sea, por segunda mayor o menor, tono semitono, y con una gestualidad que va a variar en su dirección dependiendo del modo, pudiendo ser esta ascendente o descendente. Y valga la redundancia, siempre se va a formar, claro, a partir de alguna de las notas de este tritono. La nota característica, además, va a determinar las cualidades de cada modo, como el carácter y el color, pero más precisamente su grado de brillo y opacidad, ya que en la medida que vayamos avanzando entre uno y otro modo, vamos a ver cómo esta va a ir dejando un rastro, una huella, que va a quedar cristalizada en la acumulación progresiva de grados descendidos. De forma tal que nosotros, si empezaríamos del modo más brillante, que es el modo lidio, donde su nota característica es justamente la cuarta aumentada, y de ahí pasamos al modo jónico, que es el modo inmediato, más opaco, la nota característica también va a estar nuevamente
en el cuarto grado, pero ahora va a ser descendido, pasando a ser justo. A su vez, podríamos seguir con esta lógica ahora yendo hacia el modo mixolidio, que a diferencia del jónico, donde la séptima era mayor, la séptima va a ser menor, ya que ahí se va a posicionar la nota característica. En síntesis, podríamos decir que podríamos agrupar la totalidad de los modos ordenándolos de acuerdo a su grado de brillo y opacidad en lo que sería un umbral imaginario, donde podríamos situar los modos más brillantes de manera progresiva hacia el extremo superior y los más opacos de manera progresiva hacia el extremo inferior. De esta forma podríamos sintetizar que en el extremo superior vamos a tener una totalidad de grados mayores, justos y uno aumentado a partir del cuarto, y en el extremo inferior vamos a tener una totalidad de grados menores, justos y uno disminuido a partir del quinto grado. A nivel armónico, la nota característica va a repercutir en la formación de una serie de acordes. Por un lado va a haber dos acordes, uno mayor y otro menor, que van a estar asociados a esta y se los suele denominar con el mismo nombre, como acordes característicos, que van a tener un efecto similar a lo que podíamos ver en la tonalidad con los acordes de la subdominante, ya que estos podían contar solamente con una de esas dos notas características y no ambas, como en el caso de los acordes dominantes, que podían contar justamente con el tritono. De esta forma, el grado de tensión que van a ejercer va a ser una tensión, como dije anteriormente, incompleta, pero relativa al fin. Por último, la nota característica a nivel armónico también va a repercutir en la formación de un tercer acorde, que va a ser disminuido, que se va a formar a partir del tritono y que es justamente todo lo que tenemos que evitar a nivel modal. El acorde disminuido no solamente va a ser una especie de residuo o excedente armónico, va a ser algo mucho más serio de tener en cuenta y tomar recaudo, ya que su mera utilización en forma negligente, licenciosa, va a terminar disolviendo la circunstancia o la situación modal en cuestión que querramos recrear. Lo podríamos comparar al acorde disminuido con una suerte de singularidad que tiende a destruir todo lo que tiene cerca, a diluirlo, pero si lo miramos de una perspectiva mucho más amplia, ya mirando el bosque, vamos a ver cómo el acorde disminuido también va a organizar tanto el comportamiento como la estructura del modo. Podríamos trazar una fórmula donde podríamos afirmar que dependiendo de dónde se ubique el acorde disminuido, vamos a poder reconocer el grado de estabilidad o inestabilidad de un modo. De esta forma, si el acorde disminuido se ubica sobre los grados segundo, tercero, sexto y séptimo, que son los menos relevantes y que podrían funcionar como paso, el modo va a tender a ser estable, y en cambio, si el acorde disminuido se ubica sobre los grados cuarto, quinto y primero, que son los más relevantes, que van a generar mayor coyuntura armónica y formal, el modo va a ser inestable. Podríamos decir que los modos más estables podrían ubicarse en la parte central de su umbral imaginario, mientras que los modos más inestables lo van a hacer en los extremos, independientemente de que sea brillante u opaco. Con todo esto ya podríamos decir que quedó sintetizado todo el aspecto modal que a nosotros nos sirve. Sin embargo, en última instancia, esto va a estar supeditado y condicionado por el manejo que nosotros hagamos de la situación, ya que ya sea por una mala utilización de un acorde disminuido o de un grado de acorde pivote, podríamos terminar perdiendo ese control de ese modo estable que queríamos tomar. Pero en síntesis, sí podríamos afirmar que cuando estemos en un modo estable, nos vamos a encontrar con una mayor libertad a nivel armónico, que va a quedar traducido en la posibilidad de no solamente contar con los grados de acordes de primer orden o característicos que estaban asociados a esta nota, sino también con la posibilidad de contar con los grados de acordes de segundo orden, que eran los pivotes, y no solamente como pasos, sino también con la posibilidad de utilizarlos para la conformación de una zona de contraste, de relajación armónica y lo que es más importante, para poder ampliar las condiciones de cada modo a nivel armónico. Todo lo contrario va a suceder cuando estemos en un modo inestable, donde en el mejor de los casos vamos a poder
contar con los grados de acordes pivotes de segundo nivel como paso, y en el peor de los casos solamente vamos a poder contar con los grados de acordes de primer orden, incluso estando confinados a estos. Les agradezco muchísimo si me acompañaron hasta aquí. Les voy a dejar un enlace en la descripción o en alguna de las pestañas de un sitio que está en formación, que está sujeto a modificaciones, correcciones, pero que los invito a que pasen, ya que tiene una mirada más dinámica, y si es de su deseo estar en contacto más directo conmigo, también los invito a que pasen por ahí. Si les parece que les dejó algún valor este video, desde ya les agradecería que puedan difundirlo, ya sea a través de los enlaces, de comentarios, likes. Así que bueno, eso es todo por ahora. Espero estar en contacto pronto. Nuevamente, muchísimas, pero muchísimas gracias.